El último viaje a la estación del diablo. Si estás viendo este video, tal vez sea demasiado tarde para mí, pero alguien debe saber la verdad. Mi nombre es Ignacio Herrera, tengo 57 años, y he pasado toda mi vida entre rieles y locomotoras. He escuchado cada historia, cada advertencia, cada maldición sobre estas vías. Siempre pensé que eran cuentos de borrachos, invenciones de maquinistas con demasiadas noches de insomnio. Pero ahora sé que algunas historias son reales y que hay viajes de los que nadie regresa. Siempre soñé con trabajar en los trenes. Desde niño, en el pueblo donde crecí, veía pasar esas moles de acero y sentía una fascinación que no puedo describir. Me aprendí los horarios de los trenes de carga, conocía a cada maquinista por su nombre. Pero el destino me llevó por otro camino. Me metí en problemas. Grandes problemas. Fui extraditado después de un error que preferiría olvidar. Pasé años en un lugar donde el tiempo se mide en golpes y traiciones. Cuando finalmente tuve la oportunidad de volver a empezar, supe que solo había un lugar al que pertenecía: las vías del tren. Ingresé al equipo de seguridad ferroviaria. Creí que mi trabajo consistiría en evitar robos, en escoltar cargamentos valiosos, pero pronto descubrí que hay cosas en las vías que no pueden explicarse. Hay historias que nadie cuenta en voz alta, y hay estaciones que han sido borradas de los mapas por una razón. Desde que empecé a trabajar en esto, los maquinistas hablaban de un sitio del que nadie quiere saber nada. La estación del diablo, la llamaban. Un lugar olvidado en algún punto del trayecto. Una parada que nunca debió existir. Algunos decían que solo aparece en ciertas noches, cuando el tren viaja por la ruta equivocada. Otros aseguraban que si bajas allí, nunca vuelves. Yo escuchaba esas historias y reía, hasta que me asignaron el último viaje. Era una noche como cualquier otra, o al menos, así lo parecía. Me llamaron para escoltar un tren de carga en un trayecto nocturno. Nada fuera de lo normal. Subí al vagón de seguridad, revisé mi equipo y esperé. No sabía que estaba a punto de hacer el viaje más aterrador de mi vida. El tren avanzaba con normalidad hasta que, de pronto, la radio empezó a fallar. Las luces parpadearon. Miré por la ventana y vi algo que no debía estar allí. Un cartel oxidado casi cubierto por la maleza. Estación del diablo. Eso no puede ser, murmuré, pero el tren ya estaba frenando. Y en la densa oscuridad de la noche, supe que habíamos llegado a un lugar donde nadie debería estar. El tren se detuvo por completo. Miré al maquinista, un hombre curtido por los años, pero incluso él tenía los nudillos blancos de tanto apretar la palanca de freno. Nadie hablaba. La radio emitía un leve zumbido, distorsionado, como si algo intentara comunicarse desde el otro lado. «No deberíamos estar aquí», susurró Ramón, el asistente del tren. Lo ignoré y bajé del vagón con la linterna en mano. El aire era denso, cargado con un olor rancio a óxido y humedad. A lo lejos se veía la estructura de la estación, una construcción vieja y olvidada por el tiempo. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si alguien nos estuviera esperando. Avancé lentamente, sintiendo cada paso más pesado. El suelo bajo mis botas crujía, como si caminara sobre algo frágil. Ramón y el maquinista me siguieron, pero sus miradas estaban clavadas en la oscuridad. ¿Has oído eso?, preguntó Ramón, deteniéndose en seco. Aguzé el oído, pero solo escuché el viento silbando entre los escombros. Sin embargo, una sensación de alerta me recorrió el cuerpo. Algo estaba aquí, algo que nos observaba. Entramos en la estación. El interior era aún peor que el exterior. Paredes llenas de grietas, techos con agujeros por donde se filtraba la luna pálida, y en la pared opuesta, un enorme reloj detenido en las 3:33 de la madrugada. No hay registros de esta estación en los mapas actuales, dije en voz baja. ¿Cómo es posible que siga aquí? Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un tren acercándose rompió el silencio, pero el nuestro estaba detenido.
No había ninguna otra locomotora programada en esta ruta. Ramón corrió hacia la entrada, pero tropezó y cayó. Al alzar la vista, su rostro palideció. «Dios mío», gritó, «miren eso». Nos giramos justo a tiempo para ver un tren aparecer de la nada, avanzando sobre las vías oxidadas. Su estructura era antigua, como sacada de otro siglo, y sus vagones estaban completamente vacíos. Pero lo peor era su velocidad. No parecía detenerse. «¡Regresen al tren!», ordené. Corrimos, pero las luces del viejo tren parpadearon, y en un instante, todo el paisaje cambió. Ya no estábamos en la misma estación. No había árboles ni caminos de regreso. Solo rieles interminables y un cielo rojizo que no parecía pertenecer a este mundo. «No estamos en nuestro tiempo», susurró el maquinista. «Nos ha llevado con él. El tren fantasma nos había atrapado, y ahora solo quedaba descubrir si habría alguna forma de escapar de este último viaje a la estación del diablo». La dama de blanco en los rieles. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que no van a olvidar. Pero antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre mí, para que sepan quién les habla y por qué esta historia me marcó para siempre. Me llamo Gabriel Méndez, tengo 42 años y toda mi vida la he pasado entre estos gigantes de acero que rugen sobre los rieles. Crecí en un pueblo donde el tren era más que un medio de transporte, era el latido de la tierra, el sonido que anunciaba el amanecer y la despedida del día. Desde niño, escuché todas las historias que se contaban sobre las vías, relatos de personas que habían visto cosas que no pueden explicarse con lógica. Pero ninguna de esas historias se compara con lo que viví aquella noche. Antes de que todo cambiara, tenía una vida diferente. Me ganaba la vida en el negocio de la chatarra, desmontando piezas y revendiendo metal. No siempre fui un hombre recto, lo admito. Me metí en problemas, hice tratos con la gente equivocada y terminé pagando el precio. Me extraditaron y tuve que empezar de nuevo, lejos de lo que conocía. Pero el tren, ese sonido, esa presencia, siempre estuvo ahí, recordándome de dónde vengo y lo que vi. Y ahora, después de tanto tiempo, estoy listo para contarles lo que ocurrió aquella noche en los rieles. Era una madrugada helada cuando me encontraba trabajando cerca de una antigua estación de tren abandonada. Había conseguido permiso para desmontar algunas estructuras viejas y vender el metal, así que estaba solo, con mis herramientas y mi linterna, bajo el cielo sin luna. No me preocupaba la oscuridad, estaba acostumbrado, pero esa noche, el silencio era diferente, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el sonido. No el tren, no el viento entre los árboles, sino algo más. Un murmullo lejano, como si alguien hablara en una voz baja, monótona, sin emoción. Giré la cabeza, apuntando la linterna a los rieles oxidados que se extendían como venas muertas en la tierra. No vi nada al principio, solo la bruma densa que se alzaba del suelo. Y entonces la vi. De pie sobre los rieles, una figura vestida de blanco. No podía ver su rostro, pero su postura, su inmovilidad, hicieron que mi sangre se helara al instante. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, en medio de la nada. Mi primer instinto fue alejarme, pero algo en mi interior me obligó a quedarme. Había oído demasiadas historias sobre la dama de blanco en los rieles, sobre aquellos que la habían visto y lo que les había ocurrido después. No quería ser parte de esas historias, pero ya era demasiado tarde. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas parecían clavadas al suelo, como si la misma tierra me estuviera sujetando. La linterna tembló en mi mano cuando la figura comenzó a moverse. No caminaba, no avanzaba de manera normal. Se deslizaba, sin hacer ruido, acercándose con una lentitud que solo hacía que el pánico se acumulara en mi pecho. La temperatura descendió de golpe. Mi aliento se convirtió en una nube helada frente a mí. Intenté hablar, gritar,
pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se detuvo a unos metros de mí, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Fue entonces cuando lo escuché con claridad, un lamento, un sonido desgarrador que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mis piernas recuperaron la movilidad de golpe y corrí. Dejé todo atrás, herramientas, linterna, todo. Solo quería alejarme, salir de allí. Pero los rieles parecían interminables, como si el mismo paisaje se repitiera una y otra vez. Giré la cabeza una sola vez y ahí seguía, siguiéndome sin moverse, sin correr, sin apurarse. No necesitaba hacerlo. Sabía que tarde o temprano me alcanzaría. Esa noche apenas logré escapar, pero la experiencia me dejó marcado. Desde entonces, el tren ya no es solo el sonido de mi infancia, sino un recordatorio de que hay cosas que no deben ser vistas, historias que no deben ser vividas. Y ahora, ustedes las conocen también. ¿Alguna vez han oído hablar de la Dama de Blanco en los rieles? Si alguna vez la ven, no se detengan, no la miren y sobre todo no la escuchen, porque una vez que lo haces, nunca vuelves a estar solo. El pasillo eterno del tren fantasma. Si estás viendo este video, tal vez sea demasiado tarde para mí, pero alguien debe saber la verdad. Mi nombre es Rubén Salazar, tengo 45 años y soy policía ferroviario. Mi vida ha girado en torno a estos gigantes de acero desde que era un niño. Pero lo que he visto, lo que he vivido en el último trayecto que custodié, es algo que nadie debería experimentar. Siempre soñé con trabajar en los trenes, no como maquinista, sino como su guardián. Desde pequeño, en el pueblo donde crecí, veía pasar las locomotoras y me imaginaba recorriendo sus vagones, protegiendo las rutas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero los trenes no solo llevan pasajeros o carga, a veces transportan algo más, algo que nunca debió moverse por estas vías. No tuve una infancia fácil. Crecí en un pueblo olvidado, donde el sonido de los rieles era lo único que rompía la monotonía del silencio. Mi padre trabajaba como mecánico ferroviario y mi madre limpiaba casas para los empleados de la estación. Desde niño, me escapaba a las vías para ver pasar los trenes, preguntándome a dónde irían, qué historias llevarían consigo. A los 13 años, encontré un viejo uniforme de guardia de seguridad tirado en los patios de maniobras. Me lo puse y caminé por los vagones vacíos, imaginando que protegía algo importante. Pero la vida no es un juego de niños. A los 17 me metí en problemas, malas compañías, decisiones equivocadas. Me extraditaron después de un incidente que prefiero no mencionar. Pasé años en lugares donde las reglas no significaban nada. Aprendí a sobrevivir, a desconfiar, a observar en silencio. Cuando finalmente tuve la oportunidad de volver a empezar, juré que nunca más tomaría el camino fácil. Ingresé a la policía ferroviaria. Pensé que solo tendría que lidiar con ladrones, con vagabundos buscando refugio en los trenes abandonados. Pero nadie me advirtió sobre lo que realmente acecha en los rieles. Durante años, escuché historias en los vestidores de la estación, habladurías sobre un tren que nunca debería haber vuelto a circular. Se decía que, en ciertas noches, un convoy aparecía en las vías sin haber sido programado. Un tren antiguo, de vagones interminables, donde el pasillo central nunca terminaba. Si subes a ese tren, jamás vuelves a bajar, decían los veteranos. Yo no creía en esas tonterías, hasta que me asignaron la custodia de un tren de carga que, supuestamente, debía atravesar una ruta abandonada. La orden llegó de manera extraña. Nadie supo decirme quién la había dado realmente. «Solo haz tu trabajo, Salazar», me dijo mi superior. Subí al vagón de seguridad con mi linterna y mi pistola reglamentaria. El maquinista era un hombre callado, de rostro tenso. «No hagas preguntas. Si ves algo raro, sigue adelante», fue lo único que dijo antes de arrancar. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Pero entonces, el pasillo del vagón empezó a alargarse. Caminaba y caminaba, pero nunca llegaba al final.
Los vagones parecían multiplicarse, y lo peor estaba por venir. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando noté que la luz de mi linterna parecía extinguirse en la distancia. Giré sobre mis talones, buscando el punto de origen, pero el pasillo seguía extendiéndose sin fin. Mis pisadas resonaban huecas contra el metal oxidado del suelo, y cada nuevo vagón era idéntico al anterior. Entonces, la puerta al fondo del pasillo se abrió sola. Un chirrido largo y áspero perforó el silencio, y detrás de ella, la oscuridad parecía absorber la poca luz que quedaba. Me acerqué con el arma desenfundada, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. De repente, vi una figura borrosa en la penumbra. Era alta y se movía de una manera que no parecía humana. Mi respiración se entrecortó y mi instinto me decía que corriera, pero mi deber me obligaba a quedarme. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité, pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a avanzar lentamente hacia mí, con un movimiento fluido y antinatural. Un olor a óxido y humedad invadió el aire, y la temperatura bajó abruptamente. El miedo se apoderó de mi pecho cuando entendí que no estaba solo en ese tren. Algo más había subido conmigo. Nadie quería tomar esa ruta, pero el ferrocarril es un negocio de hombres duros, y cuando un superior te dice que debes hacerlo, no tienes opción. Aquella noche partimos con un tren de carga. Mi asistente, Ramón, era un joven callado pero valiente. Le advertí que no hiciera caso a los cuentos, que lo importante era mantener la vista al frente y no perder la calma. Conforme avanzamos, la niebla empezó a cubrir las vías, gruesa y densa como una pared. Los faros de las vías malditas de la noche. Bienvenidos a mi canal. No sé si este video durará mucho en internet, o si alguien lo borrará antes de que termine de hablar, pero necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Agustín Reyes, tengo 53 años y soy maquinista de trenes. No elegí este oficio por amor a las locomotoras ni por tradición familiar. Me convertí en maquinista porque no tenía otra opción, porque era eso o perderme en un destino peor. Desde hace décadas, conduzco locomotoras a través de las rutas olvidadas de este país, cruzando pueblitos donde la noche se siente más pesada que en otros lugares. Pero hay un tramo de vías que nadie quiere recorrer, un camino condenado que nunca debió construirse. Y yo fui lo suficientemente necio como para atravesarlo. Antes de ser maquinista, la vida no fue fácil para mí. Crecí en un pueblo donde el hambre era una sombra constante. Mi padre trabajaba en las minas, mi madre vendía comida en la plaza. Yo pasaba los días corriendo entre los viejos vagones oxidados que quedaban varados en los talleres del pueblo, pero nunca pensé en conducir un tren. Mi destino parecía otro: trabajos duros, calles peligrosas y decisiones equivocadas. A los 16, me metí con la gente equivocada y, antes de darme cuenta, estaba hundido en un infierno del que casi no salgo. Estuve 3 años encerrado en una cárcel para menores. Fue allí donde escuché por primera vez la historia de las vías malditas. Un viejo recluso hablaba de un tren que cruzaba un tramo en el que los maquinistas desaparecían, donde los vagones llegaban vacíos, aunque partieran llenos de gente. Yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos. Pero el destino es un perro cruel. Al salir de prisión, nadie quería darme trabajo. Un tío mío, que trabajaba en los ferrocarriles, me tendió la mano. Es un trabajo duro, pero paga y nadie te pregunta por tu pasado, me dijo. Fue así como terminé entre rieles y motores, aprendiendo a domar el acero, a entender el lenguaje de las locomotoras. Los años pasaron, y con el tiempo fui ascendiendo hasta convertirme en conductor. Pero en el gremio del ferrocarril hay historias que se cuentan en voz baja, relatos de trenes que nunca llegan a su destino, de locomotoras que aparecen destrozadas sin razón aparente. Entre todos esos cuentos, uno se repetía más que los demás, el de las vías malditas. Los pocos maquinistas que se atrevan a mencionarlo
Aseguran que hay un tramo entre dos pueblos fantasmas, un trayecto que fue construido sobre algo que nunca debió ser perturbado. Se dice que en la profundidad de la noche, cuando la niebla se arrastra entre los durmientes de madera podrida, se escuchan cosas que no deberían estar allí. Algunos hablan de voces, de presencias que caminan entre los vagones. Otros, simplemente, desaparecen.